Hola, estamos de regreso. Episodio 5 de Rumbo Preciso. Legado 25 es el título de este episodio. Y como les decía, ¿se puede heredar las deudas también? ¿Podemos embargar a los difuntos? Bueno, para eso tenemos aquí los expertos. ¿Qué se puede, qué no se puede cobrar después de que falleció la persona? De hecho, ahorita en una noticia que lo han tomado como meme, que por ahí Juan Rulfo tiene un cuento, ¿no? Con Comisión Federal de Así es cierto Electricidad. que va a buró de crédito, Sí, Juan no, Rulfo, hombre, lo sí. traen bien emproblemado ese hombre. A ver cómo le hace. Sí, pero bueno, en el tema de las deudas, muchas veces se tiene la creencia que ya falleció la persona, el deudor, y ya se acabó ahí la deuda. Y la realidad es que no es así. En esos supuestos, si alguien tiene lo más clásico, un pagaré firmado por fulanito de tal, fulanito fallece, ¿y qué es lo que va a hacer fulanito? Pues obviamente va a ir a asesorarse con un abogado. El abogado, ¿qué le va a decir? ¿Sabes qué? Pues sí, si bien es cierto, fulanito ya no está con nosotros, aquí hay que investigar si hay un juicio sucesorio, ya sea testamentario o intestamentario, y vámonos contra los sucesores. Si no lo hay, y hay urgencia obviamente por recuperar ese dinero, por recobrarlo, el acreedor puede abrir un juicio sucesorio intestamentario y en él nombrar a un albacea de los que el Consejo de la Judicatura tiene. ¿Para qué? Para que defienda los derechos de la persona fallecida. Y ahí contra quien se va el juicio es contra los herederos, y lo que existe en la masa hereditaria es con lo que el acreedor en un futuro se va a cobrar, porque obviamente pues el pagaré te garantiza, pues ahora sí que te garantiza la deuda, pero tampoco te va a garantizar que te paguen, porque muchas veces puede ser que tal vez la persona pues legó sus bienes o no tenía nada al momento de fallecer, y bueno, pues ese pagaré va a ser ahora sí que incobrable, aunque tengas una sentencia en la que condenen a los sucesores. Pero si los sucesores tienen bienes propios, pues ahora sí que con sus bienes propios, no los que heredaron de su padre o su madre, sino con los bienes propios, es con lo que le van a tener que pagar al acreedor. En el caso de los herederos. Ese está interesante. Entonces, si yo fallezco, tengo una deuda, no les dejo nada a mis sucesores, ¿se la podrían cobrar a mis sucesores sobre los bienes de ellos? Sí, claro, ahí les pueden cobrar a ellos, a menos de que hay veces que existen varias figuras y me ha tocado ver que muchos repudian la herencia. Entonces al repudiar la herencia, pues ellos ya se salieron, o sea, yo ya fregué. ¿Por qué? Porque como dice el ingeniero, a lo mejor la persona que fallece tiene 10 millones en bienes, pero debía 25. Entonces, obviamente con lo que hay en la masa hereditaria no van a alcanzar. Y ahí es donde los herederos de su bolsa van a tener que pagar. Entonces, si alguien de los herederos conoce de ese tema, saben que lo van a demandar y que lo van a embargar, pues muy astutamente puede ir al notario o incluso ir al juzgado donde se esté llevando el juicio sucesorio y repudiar esa herencia. Y al realizar el repudio, esa persona ya no tiene, ahora sí que ni los derechos, pero tampoco tiene las obligaciones. Y bueno, creo que aquí vale la pena recordar que el heredar es el acto de transmitir derechos y obligaciones, ¿no? No nada más Sí, son claro. derechos, o sea, no nada más esa es la casa, sino también las obligaciones. Entonces, ese es algo que vale la pena apuntar, digo. Y otra cosa, digo, nos ha pasado mucho porque vemos telenovelas que dicen, no, pues es que yo le voy a heredar, pero no se lo voy a dar sino hasta que se case con fulanito de tal, ¿no? Entonces estas condicionantes, eso no existe en los testamentos. No se puede condicionar a la persona que va a recibir en herencia para que haga cierta cosa, ¿no? Entonces eso que vemos en las novelas no es cierto, no crean. No se tienen que casar con fulanito de tal o con sutanita de tal para que les hereden, ¿no? No puede, la herencia o el testamento no puede llegar a trastocar esa parte de las personas que van a recibir en herencia. ¿Esto qué quiere decir?
pues que no van a condicionar la vida de las personas que van a recibir en herencia para que éstas puedan ser, puedan tener los bienes o los derechos que se les han otorgado, ¿no? Ok, ¿qué pasaría en el caso de una propiedad que esté gravada, es decir, hipotecada? Se obtuvo un préstamo y no se ha terminado de liquidar. Antes de incluirla en la masa hereditaria o al incluirla, ¿se incluye con esa restricción? Y el beneficiario tendría que pagar ese restante, ¿verdad? En este caso, sí se da mucho que por ahí existe algún crédito y pues el Orsikil que prestó el dinero pues fue vivo y lo grabó ante el registro público de la propiedad y comercio. En estos casos, al momento de realizar el inventario y avalúo, hay que exhibir al juzgado un certificado de libertad de gravamen. En ese certificado de libertad de gravamen, pues como lo dice el nombre, ahí te va a decir, ¿sabes qué? Esta propiedad está grabada por un crédito con tal persona. Ok, sí se puede inventariar, pero al juzgado le tienes que hacer saber la forma en la cual los herederos van a liquidar esa deuda. Y a través de esa manera sí se puede adjudicar ese bien, pero sí tienen que hacer mención en el juicio sucesorio cómo es que van a liquidar esas deudas, pero sí se puede. Y hay otra cuestión, actualmente los créditos hipotecarios que te dan los bancos vienen acompañados de un seguro de vida. Entonces ellos garantizan que les vas a pagar de una forma u otra, ¿no? Entonces te hacen comprar un seguro de vida para que a tu fallecimiento tengas cómo afrontar esa deuda, esa hipoteca. Ok, ese es un seguro de vida cuyo beneficiario es el banco. Sí, no, el banco nunca pierde. No pierde y tampoco para qué ponemos intermediarios, ¿verdad? El banco, soy beneficiario, yo lo cobro y ahí está tu casita. Así es. Sí, creo que también en los de Infonavit hacen eso, algo similar. En los del Infonavit, ahí sí es similar a lo del seguro, pero bueno, ahí son más buena onda porque al momento de que fallece el titular del crédito hipotecario, te perdonan la deuda y ya te adjudicas esa propiedad. Es lo que yo leí hace 4 meses, a menos de que me lo hayan cambiado, pero hace 4 meses todavía estaba esa oportunidad. No, licenciado, pues la Constitución no la cambian cada sí, no, por eso digo. Y lo más con la gente que está estudiando constitucionalidad. Sí, ahorita con las reformas que traen, pues sí, de un día para otro te cambian todo, pero bueno, hace unos meses. No nos juzguen, es lo que conocemos hasta este momento. Sí, si estoy mal, omitan eso, por favor. Sí, no, y bueno, una constitución que tiene tantos años, pues sí necesita, salvo tu mejor opinión, muchas actualizaciones. Sí, pero no son drásticas. Muy bien, ¿qué sucede si alguien al fallecer, ya sabemos la respuesta, no saben sus herederos si tienen testamento? ¿Qué es lo que debe de proceder? Es decir, por ejemplo, vamos a pensar que somos hermanos nosotros 3, pero no sabemos si nuestro papá hizo un testamento. ¿Qué debemos de hacer para sacarnos esa duda y para empezar a proceder en esa dirección de adjudicar los bienes? En este caso, cuando volvemos otra vez a la importancia de hacerlo ante un fedatario público, es que este fedatario público, este notario o esta notaria, lo que hace al recibir el testamento es llevarlo a un registro. Entonces lo deposita en el registro. ¿Para qué lo deposita? Pues para que en el eventual caso de que digan, oye, pues es que van ante un juzgado de lo familiar o de lo civil, dependiendo en qué lugar se encuentren, y le dicen, oye, pues fíjate que mi papá y mi mamá se murieron y pues no sabemos si dejaron o no testamento, pero pues sí hay bienes que repartir, ¿no? Y entonces el juzgado le habla al del registro y dice, oye, este vale y esta muchacha sí dejaron un testamento, no, pues que sí, ahí te va, y mandan una copia del testamento. Esa es la forma en la que se enteran las personas que existe o que no existe un testamento para considerar la vía oportuna. Pero esa es otra vez pues, la importancia de por qué tiene que hacerse ante un fedatario público. De hecho, hablando un poquito de historia, esto es lo que parte de lo que Benito Juárez le entregó a este país, ¿no? Esta certeza, porque antes existían pues los registros del templo, era lo único que teníamos. Entonces Benito Juárez se paraba de pestañas y decía, ¿cómo que nomás vamos a tener los registros del templo, ¿no? Y entonces él crea sus propios registros para que las personas tuvieran certeza de los actos que estaban realizando, tanto del nacimiento, tanto de la defunción, tanto del matrimonio. En aquel entonces no existía el divorcio, entonces
no era una figura que se conociera o que se registrara, pero entonces es ahí donde cobra valor pues todo lo que se ha hecho, lo que se ha construido en el sistema jurídico. Y es que poder dotarle a la ciudadanía de certeza respecto de los actos que están celebrando, tanto de comprar una casa, como de vender una casa, como de legar una casa, de dejar esta casa en herencia, ¿no? ¿Fue algo innovador en México o en América o en el mundo? ¿En dónde, digamos, cuál era el alcance de esa introducción? La verdad desconozco si Benito Juárez fue innovador no solo aquí en México, sino en América. La verdad lo desconozco. Lo que sí sé es que nuestro país fue la persona encargada de decir, no vamos... Y es que ese era su lema, ¿no? Separar la iglesia del Estado y decir, no pueden estar concentrados en una sola figura, ¿no? Desconozco si fue también un parteaguas en la América, pero en México lo fue. Probablemente sí, ¿verdad? Pero no lo sabemos. En el caso de... Abonándole al comentario de la licenciada Ana, no sabemos qué hay testamento. ¿Por qué? Porque a lo mejor el abuelo o el padre era muy desconfiado y dice, yo no le voy a decir a nadie. ¿Por qué? Porque si agarran el testamento van a ser chuecuras, que tampoco se puede. Entonces ahí, al existir la duda... pues que ya no lo quieran también, sí, esa es otra, porque sí, claro. Tal que no le dejó nada y a uno, sí, y al rato ya no... A la mascota, ¿no? Entonces, sí, en este caso, ¿qué es lo que usualmente se hace? Avientas al juzgado el famoso juicio sucesorio intestamentario y como bien lo comenta la licenciada Ana, pues el juez va a enviar diversos oficios a las dependencias, como lo es el Registro Público de la Propiedad, Procuraduría Social y el Archivo de Instrumentos Públicos para que estos le digan al juez, ¿sabes qué? Aquí tenemos un testamento que se otorgó ante tal notario, ante tal, y bueno, posteriormente ese notario tendrá que enviárselo al juzgado, el testamento, para ver si en realidad es la persona o se trata de algún homónimo, porque es muy dado, sobre todo con los apellidos que a veces pues, González es muy usual, o algunos nombres como José, pues siempre se da mucho ese caso. De hecho, hace rato que mencionabas Juan Pérez, tengo un par de clientes que se llaman así. Sí. Un saludo a don Juan Pérez y a su hijo. Entonces, al iniciar el intestado, se busca primero si hay un testamento y si no, ya se procede en esa dirección. Si hay un testamento, pues se acabó el intestado, ¿verdad? Así es. ¿Cuáles son las etapas de un intestado? Porque es muy común que el cliente se desespere y a veces son periodos con términos y con tiempos a veces muy largos. Sí, son varias etapas. La primera de ellas, pues, es la radicación. ¿Esto qué es? Que lo presentas el lunes que regresan a laborar los juzgados después de su periodo de descanso. Y bueno, la ley te marca que son 5 días, más o menos. Pero en la práctica, bueno, eso es un sueño, la verdad. Entonces, son 15 días para que te lo radiquen. De ahí se van a enviar los oficios a las dependencias que ya comenté hace un momento y también se van a publicar los edictos en el diario de mayor circulación, que normalmente es el Milenio o el Occidental, el Informador, y también se publican a elección de la persona en el Boletín Judicial o en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. ¿Esto para qué? Para si existe alguien más, que yo lo dudo que alguien a estas alturas, en estos tiempos, vea el periódico. La verdad yo lo dudo, entonces a mí se me hace algo ya absurdo que utilicen todavía eso. Absurdo y caro. Y caro además, Y claro, claro, sí, porque... Hay que cambiar la Constitución. Sí. Entonces, ¿para qué? Para si alguien lo lee, que diga, mira, voy a comprar el periódico oficial del Estado, ¿no? Traigo ganas de ver, a ver si alguien me va a dejar algo. Entonces, lo checas y ahí ¿qué va a decir el edicto? Pues, juicio de fulanito de tal, radicado en tal juzgado, cítese a los probables personas que crean que tienen interés en el juicio para que comparezcan en el término de 30 días a partir de la última publicación de este. Entonces, ahí ya publicaste el periódico y hay que esperar, a partir de que se publica el último, hay que esperar 30 días para que comparezcan esos probables herederos. Entonces, ahí en la práctica ya estás hablando que se te fueron 5 meses, fácil. Y a veces que el cliente, ¿sabes qué? Oye, ahorita ando corto de dinero, no tengo para los edictos, bueno, nos esperamos. ¿Por qué? Porque en los juicios de esa naturaleza no existe la caducidad, afortunadamente, entonces pues no corres el peligro de que el juzgado te lo vaya a caducar por inactividad. Y bueno, una vez que se pasó ese término,
sin que nadie compareciera, o aunque alguien haya comparecido, que obviamente pues no puede ser cualquier persona, tiene que acreditar el entroncamiento a través de algún acto de nacimiento, que bueno, pues es lo más idóneo, y posterior a ello, ya pasado ese término, hay que solicitar la declaratoria de herederos y el nombramiento de albacea. Volvemos al tema de la albacea. Hay muchas veces que no se ponen de acuerdo entre los herederos y bueno, ahí también hay que llevarlos al juzgado, que es lo que se trata siempre de evitar, ¿no? Lo mejor es que se pongan de acuerdo desde un inicio. ¿Sabes qué? Pues tú te vas a aventar ese paquete, firma desde el momento en que se presenta la denuncia testamentaria o intestamentaria, acepto y protesto el cargo y te evitas ir al juzgado a pelearte ahí con tus hermanos para ver quién va a ser el albacea, que desgraciadamente eso es lo que sucede. Si no se ponen de acuerdo, el juez o la juez tiene la facultad de poner un albacea de los que tiene el Consejo de la Judicatura, y este albacea pues va a depositar ahí, va a poner un papelito prácticamente donde, ¿sabes qué? Yo les voy a cobrar tanto por representar este juicio, hay que pagarle al albacea. Y bueno, ya de ahí siguen las diversas etapas, que no sé si la licenciada nos quiere hablar de las posteriores. Yo creo que aquí valdría la pena hacer un paréntesis y volver otra vez a la importancia de dar en testamento, ¿no? Entonces, imagínense todo ese procedimiento engorroso que ya les explicó el licenciado, de que, a ver, llega al juzgado, el juzgado lo recibe, el juzgado dice, a ver, pues hay alguien más que esté interesado en esto, pero para esto pues tiene que correr para hacerlo público, publicitarlo de diferentes maneras. Bueno, pues ya vimos que no llegó nadie más. Bueno, entonces, a ver, pónganse de acuerdo entre los 10 que están aquí, a cuál van a nombrar para que sea su representante, ¿no? Todo ese proceso y todo ese trayecto, pues nos los pudiéramos completamente ahorrar desde el momento en que la persona determina hacer el testamento y determina cómo será la repartición de sus bienes. Entonces, es por eso que el lema que tienen las notarias y los notarios es hereda bienes, no problemas. ¿Por qué? Porque sí es un avance significativo y sí es sí existe una diferencia muy clara entre dejar un testamento y no dejar un testamento. Incluso también hasta aquí el licenciado no lo podrá corroborar. No es lo mismo cobrar una sucesión testamentaria, es decir, que tenga un testamento, a una sucesión intestamentaria, es decir, cuando no existe un testamento, ¿no? El cobro de los honorarios de las y los abogados pues varía en este sentido. Entonces es otra vez ahí donde cobra especial relevancia el hecho de que nosotros tengamos esa precaución para las personas a las que les vamos a terminar heredando nuestros bienes, ¿no? Porque mucha gente puede decir, no, pues es que pues hay que se hagan bolas ellos al final, y sí, tal cual se hacen bolas, ¿eh? O sea, sí es real que existen muchos problemas cuando no se determina con el debido tiempo cómo será la repartición de los bienes. No, y si hay gente que lo dice así como lo describiste, hay que se peleen ellos. Sí. Que es de lo que buscamos, cambiar un poquito esa cultura. Entonces, íbamos en las etapas de... El declaratorio de herederos y nombramiento de albacea. En esa etapa, si todo va bien, todo va de maravilla... Que casi nunca sucede. ¿Por qué? Porque hay veces que algún hermano, incluso con la intención de molestar a los demás, le dice al abogado, ¿sabes qué, abogado? Yo quiero que este juicio se prolongue lo más que se pueda. Entonces, ¿qué sucede? Existen los famosos incidentes. Ese abogado va a presentar un incidente tal vez con el pretexto de que fulanito de tal no debe ser heredero por tal situación. O que a lo mejor la esposa no, porque a veces el autor de la sucesión pues ya enviudó de una y se casó después con otra persona que no es la mamá de los herederos. Entonces hay que molestar esto y hay que hacerlo más tedioso, más largo y costoso. Porque hay juicios que me ha tocado ver que duran hasta 20 años. Entonces, muchas veces a los herederos ni siquiera les toca. No. O sea, no les toca. Se va a los hijos y bueno, ya es un tema ahí. El intestado. Ahorita que mencionaste, ¿qué personas tienen el derecho de ser herederos? Hijos, esposa, concubina, padres, hermanos, tíos, ¿quiénes? ¿O en qué caso, en ausencia de unos, pasan a ser otros los herederos? Pues se supone
y la ley así lo marcan las legislaciones estatales, que los más próximos, ahora sí que suplen a los más lejanos. Te marca varias líneas ascendentes, hacia los lados, descendentes. Grados. Sí, los grados, claro, que si no tiene familiares, o sea, no tiene esposa y no tiene hijos, pero sí tiene padres, los padres podrán heredar. Pero si no tiene padres y tiene hermanos, los hermanos podrán heredar. Si no tiene hermanos, pues sobrinos. Entonces sí es un show, la verdad, y por eso es pues ahora sí que la mejor opción otorgar un testamento y te quitas de ese tema. Pero hay veces que sí me ha tocado, como bien lo dicen Beto y Ana, que hay gente que le gusta ver el mundo arder incluso después de muertos. ¿Las concubinas tienen...? Sí, claro, las concubinas también tienen derecho. Hay 2 vías para acreditar el concubinato, porque no basta con decirlo, y tampoco basta con que lleves el acta de nacimiento de la criatura que tuviste con el autor de la sucesión. Muchas de las veces llevan un juicio aparte en el que acreditan el concubinato, y también a veces lo puedes acreditar dentro del juicio sucesorio. Abres un pequeño mini juicio, por decirlo así, llevas algunos testigos y junto con las partidas de nacimiento de los hijos que tuvieron en común, ya se acredita el concubinato, obviamente que hayan pasado cierto tiempo, que normalmente son 3 o 5 años, y con eso lo acreditas, pero sí, la concubina sí tiene derecho al... Y volvemos al mismo comentario. Imagínense que ustedes, como personas que tienen a lo mejor bienes o que consideran que tienen algo que heredar y se lo quieren dar a un amigo o a una amiga, si no lo hacen mediante el testamento, difícilmente va a poder llegar a esa persona ese bien, ¿no? Igual en el caso de las concubinas y de los concubinos, pues a lo mejor no tienen el tiempo suficiente que requiere la ley para que sean determinados como tal. Imagínense que ustedes empiezan a vivir con una persona sin casarse y al tiempo fallecen. Antes de los 3 o de los 5 años, pues entonces la persona automáticamente se quedó sin formar parte de esta sucesión, ¿no? Y entonces es ahí otra vez donde vuelve el valor de dar en testamento, ¿no? De que ustedes sean las personas que decidan a quién van a entregarle sus bienes al momento de su fallecimiento, ¿no? Sí, por su libre y plena voluntad. Claro. En el caso de que uno de los herederos ya haya muerto, ¿a qué me refiero? Una persona tiene 4 hijos, uno de ellos ya murió, pero esa persona tenía hijos. Se sigue repartiendo entre 4 personas, ¿verdad? Sí. Pero el que falleció, esa cuarta parte se repartirá entre, o formará parte de otro intestado, no sé cómo funciona allí, cuando uno de los, digamos, herederos ya falleció. Sí, en estos casos, bueno, ya depende de la naturaleza de cómo ocurra, porque hay veces que los herederos se mueren dentro del juicio. Entonces, bueno, en esos supuestos hay que suspender el juicio para que el albacea o los herederos de esa persona que falleció comparezcan al mismo. Pero, como bien lo dice el ingeniero Beto, si normalmente eran 4 hijos, bueno, originalmente eran 4 hijos del autor de la sucesión, y a lo mejor el que falleció tenía 7 hijos. Mucha gente a veces cree, bueno, somos 7 hijos más 3, se va a repartir entre 10. A veces sucede, pero la realidad es que no. O sea, se va a repartir originalmente como iba, pero los hijos de esa persona que falleció van a recibir lo que le correspondía a su padre. Y otra cosa que aquí vale la pena hacer mención, pues es dónde está la esposa y el esposo, ¿no? Hablamos de hijos y de hijas. Pero también hay que ser precisos cuando hablamos que cuando se trata de una persona que estuvo casada o casado en vida, pues no se va, y dependiendo de la forma en la que esta persona se casó, pues a lo mejor la totalidad de los bienes no van a ser para repartirse. ¿Por qué? Pues digamos que se casó por lo que comúnmente denominamos bienes mancomunados, ¿no? Tienen una masa hereditaria o un total de bienes que son 2 millones de pesos. Y entonces uno creería pues, que murió el señor, bueno, pues los 2 millones de pesos se van a repartir entre la esposa y los hijos. No, así no es. Lo único que se va a repartir en todo caso es 1 millón de pesos. ¿Por qué? Porque por la forma en la que estas personas llegaron a casarse, pues ellos determinaron que sería 50-50, es decir, 50 para el esposo y 50 para la esposa. Y entonces en ese caso, pues lo único que se repartiría serían los bienes que le corresponderían al esposo.
y se repartiría entre la esposa y los hijos. Pero después la misma ley nos dice, bueno, la esposa no tiene como un límite, ¿verdad, licenciado? Sí. En el que no puede sobrepasar, y entonces ahí la repartición empieza a ponerse un poco más compleja, ¿no? Sí, es todo un tema, la verdad, que a la esposa incluso no se le denomina como heredera, o al esposo, porque bueno, normalmente estamos yéndonos por el lado de que se fallece el hombre, ¿verdad? Tal vez porque es más intrépido y anda más para allá y para acá y se muere primero. Pero al esposo o la esposa que queda con vida se le denomina como cónyuge supérstite. Y sí maneja la legislación varias opciones, que si el cónyuge supérstite tiene bienes propios, pues podrá heredar como un hijo, o incluso a veces no. Entonces sí es un tema, y por eso sí es tener mucho cuidado, porque pues sí, como dice la licenciada, nada más va a estar en juego lo que le correspondía a la persona que falleció, porque normalmente se casan o nos casamos todos por el régimen de sociedad legal o bienes mancomunados. Entonces, pues sí, en automático compras cualquier casa, un vehículo, tienes cuentas en el banco, o lo que sea, y en automático el 50 pasa a ser para tu pareja. Entonces, pues sí, también eso es muy importante recalcarlo, y pues reiterar, pues mejor evítense toda esa bronca, y pues por así que formalizarlo por medio de un testamento. Licenciado, hay que decirles, ni todo el amor ni todo el dinero, ¿cómo? ¿Lleva dirección ese comentario? Lleva jiribilla. Okay. En el caso de que exista algún compromiso de alimentos, por ejemplo, que suele ser común, el albacea puede disponer de algún bien para venderlo si hay menores a los que se les debe garantizar el sustento. Sí, claro, incluso la mayoría de los jueces, al momento de admitir un juicio sucesorio, le solicita a la persona que realizó la denuncia, como se le conoce, o el intestado, o levantó el intestado, como quieran llamarlo. O la que fue a chismear, que había. O la que fue a chismear, que sí, porque vamos pronto. Sí, claro, sí. Porque no necesariamente pudiera denunciarlo al juzgado la esposa, el esposo o los hijos, puede ser cualquiera. Nada más lleva la partida de defunción y ¿sabes qué? Fulanito se murió. Y ya. Sí, es verdad. Entonces, sí, lo que hacen los jueces es, ¿sabes qué? Manifiéstame si existen personas con alguna capacidad que les impida tal vez realizar actividades con las cuales puedan subsistir, o si hay menores. Y sí, la idea es proteger siempre a esas personas. Entonces, pues sí es viable esa opción. Así se puede vender antes de hacer la adjudicación. Sí, claro. Sí. Okay. Incluso si es posible que se vendan, ¿eh? No, o sea, en el trans es posible que se vendan los bienes, pero sí hay sus restricciones. Por ejemplo, si se trata de un bien inmueble, tienen que comparecer el albacea y todos los herederos a vender el bien inmueble, ¿no? Pero tratándose de menores, pues aquí entra la figura del interés superior de la niñez, ¿no? Que es un derecho que va adelante de todos los derechos. Ok, entonces una vez que ya se reconoció a todos los herederos que forman parte de la sucesión, ¿qué prosigue? Una vez realizado eso, se continúa con la etapa del inventario avalúo, y aquí es donde normalmente en la zona son bienes inmuebles, o sea, prácticamente casi siempre la medida es así. Hay que reunir todas las escrituras o títulos de propiedad de los bienes que hayan quedado ahí. Hay que presentar planos, que aquí el ingeniero es el que se encarga de realizar eso, porque a veces son planos que son de hace 50, 60 años, y bueno, antes yo desconozco cómo medían, pero hay bastante... No medían, no había el equipo. Era ahí nada más ojo de buen cubero, entonces había bastantes errores. Y bueno, para evitarte problemas en un futuro, ¿sabes qué? Háblale al Ingebeto para que vaya a un levantamiento topográfico, acompañas tu escritura, acompañas algunos certificados, ya sea de catastro o de registro público en el supuesto de que esté registrado, lo acompañas junto con otro documento que obviamente el abogado lo va a realizar, lo firma el albacea y se presenta al juzgado para que el juez sepa qué es lo que hay o cuál es la masa hereditaria. Y quien firma eso es el albacea. ¿Los herederos lo pueden firmar también? Sí. ¿Y sirve? Claro que sí, porque te ahorras
5 días que te marca el código, que hay que darle vista a los herederos para que se manifiesten si están conformes o no están conformes. Y si lo firman todos, te ahorras ese tiempo, porque bueno, ahí manifiestan su conformidad con los bienes que hay, porque a veces los ocultan y hacen alguna daga por ahí. Y también con los avalúos. Los avalúos, pues ya puede ser un avalúo que tú lleves el catastral, o si tú quieres presentar algún otro avalúo por un perito especializado en la materia, pues también lo puedes realizar. Y aquí volvemos al mismo punto del reconocimiento de herederos. ¿Qué pasa? Que un heredero nada más trae la de fregar. ¿Sabes qué? Oye, esa finca no vale eso. Esa finca no vale 5 pesos, vale 10. Y yo te voy a presentar mi perito para que vayan a hacer la diligencia y vale 10. Entonces, te vas a llevar otro medio año o incluso más y te va a costar más dinero, porque para el abogado eso es bueno, porque el abogado va a trabajar más dentro del juicio y esas cositas pues te las va a estar cobrando. Entonces, si esa inventario de avalúo se puede llevar en un mes, normalmente así es como funciona, te puede llevar un año. Entonces... Ok, entonces ya que se determinó qué es lo que se va a repartir, sigue él, cómo se va a repartir, ¿verdad? Hay uno entre medias de eso que mucha gente no lo realiza, que es la administración de los bienes. Esto es que a veces, como bien lo decían, hay empresas, hay acciones, entonces el albacea ahí tiene la obligación de, ¿sabes qué? Este mes se ganó tanto, aquel mes se ganó tanto. O incluso algún terreno por ahí está rentado, pues aquí ahorita se renta mucho para el maguey, entonces tal vez ese terreno está arrendado, se ganó tanto y tenemos esto en caja, por decirlo de esta manera, pero muchos lo omiten. Entonces muchos del inventario de avalúo, una vez aprobado, se van a la adjudicación. Que la adjudicación consiste en nada más indicar qué es para quién. Sí, claro, que es para quién, pero también ahí volvemos a otro show, que si son 10 hermanos, sí. Y tal vez nada más, ahí por ejemplo, son 10 hermanos, hay 10 hectáreas. La lógica te marca que esas 10 hectáreas van a ser una para cada uno, pero de esas 10 hectáreas a lo mejor 5 son buenísimas, 5 son de riego, o tal vez tienen buenos bordos, un pozo artesiano, qué sé yo, y las otras 5 por ahí están en la barranca. Entonces... ahí va a estar otra vez bueno, porque no, pues que yo quiero aquí, que yo quiero allá, y luego, no, que yo le ayudé más a mi papá cuando ya estaba enfermo, y que yo cuidé a mi abuelita, o que yo esto, entonces se vuelve otro tema que van a salir peleados. Y en eso se pueden llevar años también para ponerse de acuerdo. Suelen llevarse años en el cómo se va a repartir. Sí, claro. Y ahí de repente es importante... o bueno, algo que hacemos nosotros cuando por ahí estamos cerca en estas ocasiones, tenemos una tómbola. Y en ese es un instrumento que no hay beneficio para nadie. Solemos proponerle a los clientes, si es un predio que se reparte entre cuatro partes del mismo tamaño, si es que son de la misma calidad, sí, claro, numerados, y con la tómbola saque cada quien su esfera. Ya lo decía Johnny Laboriel, ¿verdad? Sí, la vida es una tómbola. Pero sí tiene que ser... Ándale ahora con la reforma judicial. Sí. Buscando... Ahí no hay beneficio para nadie, no hay ventajas, pero es muy complicado. Y cuando hay gente que lo que busca es estropear o volver más lento, usualmente es muy fácil también. Sí. Una vez que, por fin, se pusieron de acuerdo, ¿qué procede, licenciado? Ya una vez que se ponen de acuerdo, hay que presentar el proyecto de partición y adjudicación ante el juzgado, y también lo firma el albacea, ahí el abogado no lo firma, que si también quiere firmarlo, bueno, no estorba, pero el que debe de firmar es el albacea, y también los herederos, porque ahí ya te cambia, en el inventario de valor eran 5 días, acá ya son 10 los que dejan se le conoce los autos a la vista, esto es que el expediente queda ahí para las partes, para que vayan y vean, no, sí lo está repartiendo como quedamos, o no lo repartió como quedamos. Entonces, bueno, ahí se puede presentar otro incidente, pero suponiendo que no pase nada, que todo vaya muy bonito, como suele pasar aquí en el pueblo, se presenta y el juez lo va a aprobar, y es en lo que se conoce como una sentencia interlocutoria. Una vez que causa estado esa sentencia, o que queda firme, que nadie interpuso algún recurso, se envía un oficio, normalmente sí se pide un oficio previamente a tal notario, al notario que sea de su elección y de su confianza, para que acompañe las copias necesarias
para que el notario haga la protocolización de ese juicio o la famosa escritura. Ok. Regresando en el tiempo, como le hizo mi prima Ana, los romanos, esto lo he escuchado de varios abogados, por ahí cuando llevé alguna materia de leyes, que existen, 3 derechos o 3 dominios, el jus utendi, jus fruendi y jus abutendi, que es el derecho de usar, de abusar y de obtener frutos, ¿verdad? Que los tienes sobre una propiedad. Puedes adjudicar en un intestado, ¿sabes qué? Pero mientras tanto el usufructo se lo vamos a dar a una persona y el dominio directo. Ajá, el dominio directo a otra persona. Una vez fallezca esta, obtendrá el dominio directo. Oye, Beto, como yo les digo a mis alumnos, esta es una figura que jamás se les va a olvidar porque es un albur, es el uso, goce y disfrute de la cosa. Entonces, difícilmente a alguien se le puede olvidar que es el usufructo, ¿no? Pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí se puede decir, oye, esta casa, da un valor especial, entonces no nada más es la casa, sino el valor especial pues va a ser para esta persona. Para ¿no? tal persona que lo puede usar o inclusive rentar, y el otro dominio, el otro jus, queda para tal persona. Que es una modalidad que han utilizado muchas personas también aquí en nuestro municipio, que lo conocemos como usufructo vitalicio. Y de ese vamos a hablar en nuestra siguiente parte, la tercera parte y última parte de este episodio, Legado 25.